buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Hoy hasta nuestra mesa, hasta nuestro estudio de la calle Trinidad, han venido tres expertos constitucionalistas. Probablemente sea más fácil escucharles que yo no me trabe con esa palabra. ¿Qué les vamos a contar? Pues efectivamente, vamos a hablar de Constitución, de Tribunal Constitucional y de amnistía. ¿Será este el último programa que hagamos sobre la amnistía? Eso se lo desvelamos en nuestro vídeo. Comenzamos este vídeo revelando un pequeño secreto. Habitualmente cada programa tiene un título que normalmente hace referencia al contenido del mismo. En ocasiones, como ocurre en el de hoy, le hemos querido nombrar con un toque sarcástico y así este enfoque que están viendo se denomina "Este será el último programa sobre la amnistía, puntos suspensivos, ya veremos". Confesado el secreto, que esperamos entiendan y aprueben, nos aventuramos un enfoque más a hablar sobre la amnistía. Cierto es que hemos avanzado mucho, a pesar de lo tedioso del asunto, en el conocimiento sobre el concepto y contexto de la amnistía, y que en el programa de hoy queremos seguir progresando más que adecuadamente. Y ello, como siempre, gracias a nuestros expertos que nos acompañan. Uno de ellos ha publicado diferentes artículos hablando del tema, tanto en prensa generalista como en publicaciones destacadas en el ámbito del derecho. En su columna del pasado 22 de enero, publicada en el diario La Tribuna de Toledo, reconocía en sus primeras líneas que es muy difícil ahondar en un tema tan complejo en el espacio que ocupa una columna de opinión. Aún así, de su lectura siempre sacamos buenas, directas y certeras conclusiones, pues es dado a definir bien el concepto, explicar exactamente los conceptos y aportar ideas que invitan a la reflexión con argumentos académicamente justos. Hablamos, seguro que muchos de nuestros espectadores lo han adivinado, del catedrático de Derecho Constitucional Francisco Javier Díaz Reborio. Junto a él compartirán este plató otros dos expertos en el área, la profesora María José Majano y Luis García Chico, profesor asociado que lleva más de 10 años estudiando la teoría de la mentira. Con ellos esperamos no solo saber más sobre el debate jurídico, jurisdiccional y constitucional en torno a la amnistía y otros conceptos como el terrorismo o la jurisdicción europea, sino también sobre conceptos como la verdad o la mentira. No sabemos si ellos serán capaces de contestarnos a la pregunta que planteamos como título de este enfoque acerca de si será el último programa sobre la amnistía, ya no digamos sobre la cuestión catalana, pero casi queremos asegurar que todo lo que se diga aquí será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pues una vez visto nuestro vídeo, es momento de presentar a cada uno de nuestros invitados. El primero de ellos es Francisco Javier Díaz Reborio, catedrático de Constitucional. Francisco Javier, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, llevamos unos cuantos programas en torno a la amnistía, a la Constitucional. ¿Será el último este? Bueno, pues por supuesto depende de vosotros, pero si los programas reflejan la actualidad, yo creo que no será el último, porque el asunto de la amnistía creo que va a ocupar protagonismo todavía bastante tiempo, ¿no? Independientemente del proceso en el que esté. Bueno, es que todavía está en el Senado y si se llega a aprobar la ley, luego habrá que ver la aplicación, los recursos, posibles impugnaciones, Tribunal Constitucional, Tribunal de Justicia de la Unión Europea. O sea, que tenemos recorrido todavía. Yo creo que sí, que bastante. Tenemos recorrido y tenemos relato. María José Majano, ella es profesora de Constitucional. Hombre, uno tiene que estar orgulloso de que el ámbito en el que ha dedicado tantos años de estudio y de investigación, como es el derecho constitucional, esté todos los días en el ámbito de los medios de comunicación, ¿o no tanto, María José? Bueno, no sé hasta qué punto. Es cierto que se ve la relevancia, yo muchas veces lo comento con mis alumnos, ¿no? Cuando les explico algo les digo, si veis los informativos, esto está a la orden del día, ¿no? Podéis ver la aplicación práctica que tiene esto que yo os explico, pero también es verdad que el hecho de que esté tan de actualidad significa que hay algún problema, ¿no? Entonces lo bueno sería que no estuviese tan de actualidad. Y tenemos también a una nueva incorporación a nuestro equipo de constitucionalistas. Él es profesor asociado, se llama Luis García Chico, y si teclean en internet, googlean, lo primero que van a encontrar es un libro que se llama Teoría de la mentira. Luis García Chico, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Usted viene aquí a mentir? Por supuesto. Vale. Yo, el aval lo trae el profesor Reborio, o sea que
Y además mis mentiras son las mejores, así que la mayor verdad es la mejor de las mentiras. Bueno, por lo menos es sincero, viene a mentir. Ya nos gustaría que otros entraran así por la puerta grande, ¿no? Pero hay que pero ver también si es verdad, miente. si es verdad cuando dice que viene a mentir, También hay con miente. lo cual ya no miente. Claro. O si miente cuando dice que viene a mentir, con lo cual no viene a mentir. Bueno, él es... los profesores Reborio y Maja no le conocen. Estás estudiando, ya has terminado la tesis, ¿no? Estoy con la tesis doctoral sobre neuroderechos, al tiempo que también ejerzo como profesor en la facultad con ellos. ¿no? Y entonces desde el primer momento te has especializado en lo que se conoce como teoría de la mentira, que aunque alguien quiera hacer alguna analogía, tiene muchos años, no es de invención reciente. No, tiene bastantes años, y por mi parte tampoco de mi autoría, porque además su título correspondería al filósofo italiano Umberto Eco, que es quien empezó con esta clase de problemáticas. Bueno, Umberto Eco, ya estamos trayendo aquí a gente de primer nivel. Javier, ¿en qué situación estamos? Vamos a hacer la primera de las intervenciones, un estado de la cuestión. ¿En qué situación estamos en torno a la amnistía y a la posición que tiene el Constitucional? Bueno, pues la amnistía en este momento está tramitándose en el Senado, como sabemos. El Senado, bueno, primero hubo un informe de Secretaría General que puso de relieve los grandes problemas de constitucionalidad que tiene la proposición. Sin embargo, entendió, yo creo que adecuadamente, que el Senado la debe tramitar, es decir, no se puede negar a tramitar una ley que le viene del Congreso, y en esa fase estamos. Aquí el Senado ha decidido convocar a los presidentes de las comunidades autónomas. Pere Aragonés ha anunciado que va a ir. Sin embargo, los presidentes de comunidades autónomas con gobiernos del PSOE han dicho que no. Y bueno, pues ahí veremos cómo culmina la tramitación de la ley en el Senado. Puede ser un veto, en cuyo caso volvería al Congreso, y el Congreso puede levantar el veto inmediatamente por mayoría absoluta, o dejando pasar 2 meses por mayoría simple. O puede ser que el Senado introduzca enmiendas. Yo supongo que quizás se produzca ese veto, porque obviamente en el Senado pues hay una mayoría absoluta del Partido Popular, ¿no? Hombre, esto también nos sirve un poco para refrescar nuestra cultura general sobre el funcionamiento de nuestro Estado, ¿no? Porque, María José, coincidirás en que en esto estamos un poquito caninos. Yo no sé si aprueba la sociedad española, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo creo que del Senado, y en algún programa aquí en esta casa lo hicimos, nos enteramos un poco para qué existía cuando el famoso 155, ¿no? Este proceso de cómo se hace una ley, al tener el foco informativo tan encima, en el caso de la ley de amnistía, también un poco de cultura general para toda la sociedad, que estamos un poco deficitarios, ¿verdad, María José? Bueno, puede ser. Ya digo que eso en general no sería malo, ¿no? Que la gente tenga poco interés en las cuestiones políticas tampoco es malo. De hecho, en los Estados Unidos tradicionalmente ha venido siendo así, ¿no? Que cuando la gente tiene mucho interés en la política es porque algo sucede, ¿no? Que suscita ese interés. Pero bueno, dejando eso a un lado, lo cierto es que efectivamente el Senado quizás es poco conocido, quizás es poco conocida su relevancia, pero también es verdad que tampoco tiene tanta relevancia como la que tiene el Congreso. Desde ese punto de vista también es lógico que se conozca menos. El Senado, podemos decir que es la cámara de reflexión legislativa, ¿no? Y de hecho se está viendo precisamente a través de esta ley de amnistía cómo, una vez que ha sido aprobada la ley en el Congreso, entra en el Senado para su debate, ¿no? Un segundo debate. Y curiosamente estuvimos con nuestros alumnos, con los alumnos de los 3 grupos, de los profesores que estamos aquí presentes, íbamos los 3, estuvimos haciendo una visita al Senado hace 3 semanas, creo recordar, antes de Semana Santa, y fuimos explicándoles precisamente también en el autobús, refrescando todo esto a los alumnos, porque verdaderamente pues, el Senado es el gran desconocido dentro de lo que es el procedimiento legislativo. Y creo que aquí se va a ver la relevancia que tiene como segunda cámara de reflexión legislativa, porque al no coincidir la mayoría del Congreso con en la el del Senado, claro, la mayoría que hay en el Congreso con la que hay en el Senado, aquí se va a plantear un conflicto que va a tener que resolverse, como ha dicho Javier, pues devolviendo la ley. Seguramente se va a vetar,
es lo previsible, se devolverá al Congreso y el Congreso pues, puede levantarla por mayoría absoluta o dejando transcurrir 2 meses. Pero bueno, van a ser interesantes los informes que se van a presentar en el Senado. De hecho, es bastante curioso que se vaya a debatir en el Senado la ley de amnistía sin presencia del Gobierno, porque se va a debatir, según nos informan, sin presencia del Gobierno, con lo cual no deja de ser una singularidad. Pero una vez que la ley vuelva al Congreso y se den esas 2 circunstancias, o que se apruebe por mayoría absoluta o que se esperen 2 meses para la mayoría relativa, ¿tiene que volver al Senado? No. Ya no, ¿no? O sea, digamos que es una primera parada, un primer veto, pero que no se puede... No, que digo, a ver si nos vamos a tirar desde la carrera de San Jerónimo hasta otra la cosa plaza que de no, la Marina. que no hemos dicho, pero porque esto es importante decirlo, es previsible que el Senado interponga un conflicto de atribuciones con el Congreso sin esperar a que la ley entre en vigor. Porque el informe de Secretaría General del Senado, cuando entró, se dijo, el Senado está obligado a tramitarla, pero sí que dijo, puede, ¿por qué? El argumento de ese informe es que esto sería una materia, como es contrario a la Constitución, habría que reformar la Constitución. Y si fuera una reforma constitucional, entonces el Senado ya no está en una posición de inferioridad sobre el Congreso, como estamos diciendo, ni el Congreso puede levantar el veto, sino que hace falta mayoría. Bueno, la mayoría puede variar si no hay acuerdo, pero hace falta mayoría en ambas cámaras. Esto lo que pasa que requiere, o sea, implica un requerimiento al Congreso, que si no estoy equivocado ya se ha producido y esperar un mes. Entonces es posible que en paralelo al propio procedimiento legislativo, pues tengamos ya una impugnación constitucional previa incluso a que la ley entre en vigor. Pero bueno, veríamos también cómo queda eso. Luis, de la Plaza de la Marina a la carrera de San Jerónimo, ida y vuelta, pero al final, ¿quién puede más? El Congreso. El Congreso de los Diputados siempre va a tener la última palabra en todo lo que se refiera a tramitación, en este caso sobre todo, de proposiciones de ley orgánica. Tendrá la última palabra, como se ha señalado, con una mayoría o con otra. Al fin y al cabo estamos en un sistema asimétrico, desigual. El Congreso y el Senado no tienen absolutamente nada que ver en cuanto a importancia o en cuanto a interpretación. Se podría pensar también de la Constitución, ¿no? Al final, la interpretación que el Congreso de los Diputados haga, en este caso, de la constitucionalidad de la amnistía, supera en mucho a lo que pudiera aportar en ese caso el Senado. ¿Y quién puede más, el Congreso o el Constitucional? El Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución, por lo tanto, siempre tiene la última palabra. Es verdad que el Congreso y el Senado, es decir, las Cortes Generales, que representan al pueblo español, bueno, la soberanía está en el pueblo español según la Constitución, porque algunos últimamente decían, no, la soberanía está en el Congreso, no, está en el pueblo. Y esas afirmaciones son muy graves, porque claro son un buen titular, pero cuando rascas un poco dices, pero bueno, ¿qué están diciendo? Claro, la soberanía son las 2 cámaras y vamos a decir que el intérprete primario de la Constitución es el Parlamento, es decir, las Cortes Generales, Congreso más Senado, a través de la ley. La ley no deja de ser una manera de interpretar la Constitución. Esta ley, pues aparentemente está interpretando que la Constitución permite la amnistía, porque si no, o sobre todo que permite esta amnistía, porque si no, no se aprobaría. Y de hecho la exposición de motivos, bueno, de una manera bastante falaz, ya que hablamos de mentira y verdad, utiliza una serie de argumentos bastante poco contundentes desde mi punto de vista, bastante endebles para justificar esa constitucionalidad. Pero bueno, esa es la primera interpretación. Pero la definitiva siempre es la del Tribunal Constitucional, que es el intérprete supremo. Eso es el problema. Eso seguro que me van a preguntar sobre eso. Claro, bueno, espérate un poquitín, que voy a hacer un pequeño paréntesis. Voy a contar, como ya en el vídeo hemos contado algo de cómo se gesta un programa, voy a hacer un pequeño paréntesis contando un poco, antes de comenzar este programa, decía, estaría bueno que polemizáramos, decíais uno de vosotros, pero claro, otro decía, pero si es que estamos de acuerdo rotundamente. Digo, bueno, pues es que a lo mejor si el tema es de una rotundidad absoluta, pues claro, no se puede polemizar, a no ser que alguno de vosotros quiera defender yo más. Es que estáis de acuerdo, y si hay un libro que me has comentado antes también, en el que más de 60 profesores de Constitucional. Sí, no solo de Constitucional, el libro se titula La amnistía en España, coordinado por el profesor Manuel Aragón Reyes, que fue magistrado del Tribunal Constitucional, por el profesor Agustín Ruiz Robledo y por el profesor Enrique Gimbernat, que es catedrático de Derecho Penal. Y hay autores de distintas áreas jurídicas con predominio del Constitucional. Bueno, más de 60 o 70 firmas, son artículos breves, o sea que es una cosa que se presentó en Madrid hace poco, que lo puede leer incluso ciudadanos que no son juristas, porque son artículos, más o menos son artículos que se habían publicado en prensa, pero que se les ha dado un formato ya más
más académico. Eso no quiere decir, porque hay que ser honestos, que no haya colegas que defienden la constitucionalidad de esta amnistía, porque de la amnistía yo creo que, o sea, si la Constitución permite o no la amnistía puede ser un poco más susceptible de debate, pero de esta amnistía hay algunos, pero están en franca minoría, ¿no? O sea, es una cantidad de profesores mucho menor que los que entendemos que es abiertamente inconstitucional. Pero no sé si coincidís conmigo en que esto hace flaco favor a la identidad, a la rotundidad de la Constitución, que haya capacidad para interpretar y que sea tan variable que vaya de lo blanco a lo negro, de decir sí y de decir no. Eso a la sociedad en general le puede generar, bueno, pues cierta duda, cierta incertidumbre. Sí, y es perfectamente comprensible que así sea, ¿no? Que se genere esa duda y se diga, bueno, pues si se puede interpretar de cualquier manera, pues en realidad, ¿qué significado puede tener la Constitución? Claro, ahí es lo que voy. Claro, pero precisamente para eso está la labor de los juristas, y he de decir que en ese libro también colabora, sí, aunque no lo ha dicho Javier, ¿no? Y la labor de los juristas es precisamente identificar la realidad, la interpretación más acorde con la Constitución, porque si pudiésemos interpretar cualquier cosa, efectivamente eso no serviría para nada, ¿no? Entonces, es verdad que pueden existir distintas interpretaciones, por ejemplo, esto que comenta Javier, si cabe cualquier amnistía, parece que está descartado, o si cabe la amnistía en general, pero no esta, parece que es la posición más, digamos, más intermedia, y luego hay una posición que dice que no cabe ningún tipo de amnistía dentro de la Constitución, ¿no? Están esas tres posiciones. Entonces, bueno, pues puedes ubicarte en la posición intermedia o en la posición más radical. O en otro. Claro, de que no cabe ninguna amnistía, pero lo que parece que no deja lugar a muchas dudas es que esta amnistía no cabe dentro de la Constitución. Y creo que es bastante significativo que la mayor parte de la doctrina se inscriba en esta posición, y sin embargo una minoría muy minoritaria, tampoco quiero citar a los compañeros que se adscriben a esta posición, son los que defienden que esta amnistía cabe dentro de la Constitución, ¿no? Luis, ¿todo vale? ¿Todo es interpretable? ¿Todo puede ser verdad o todo puede ser mentira? Respecto a esta cuestión hay que separar dos debates. Por un lado tenemos un debate político y por otro lado tenemos un debate jurídico. ¿A qué me refiero con esto? En un debate político lo que reina, y esto Maquiavelo lo dejó bastante claro, es la mentira. Pero no porque los políticos sean personas falaces que quieran engañar a la humanidad, sino porque como están ofreciéndote absolutamente todo para que les elijas, en algún momento van a tener que incumplir algo. Y eso siempre conllevará que alguien les llame mentirosos, que incumplieron, ¿verdad? Ahí entonces lo que se mide en política es la utilidad de la medida. El PSOE lo que está haciendo es medir, graduar la utilidad de seguir pensando que Junts aportará entonces digamos, apoyo a esta clase de ley orgánica para conseguir mantenerse en esa investidura parlamentaria aprobada. O sea, que está jugando con la intensidad de la mentira. Exactamente, o no con la intensidad de la mentira, la intensidad de la duda de la mentira. Porque la mentira hay que probarla, intencionalidad de engañar. Y como es tan difícil probar la intencionalidad del engaño, ahí es entonces cuando acudimos al segundo debate, que es el debate jurídico. Que ahí tenemos pruebas, tenemos normas, tenemos procedimientos y tenemos instituciones. Podemos entonces volver más racional nuestro argumento, donde en ese juicio político es más pasional, ¿no? Más emocional. Entonces, si estamos ahora en otro debate, que es el marco jurídico y constitucional, creo que plantear simplemente la idea de una amnistía supone que ya no estamos hablando de Constitución. Una Constitución, y esto lo decía el artículo 14 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, y se lo decimos muchísimas veces a los alumnos, es que una Constitución son dos cosas: separación de poderes y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Con esto rompes, con la amnistía rompes la separación de poderes y rompes la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque lo primero que atacas es el derecho a la tutela judicial efectiva. Ya van a haber personas que les extingue su responsabilidad penal, contable, administrativa, y van a haber personas que entonces no van a poder acusar precisamente por esos delitos. Estás generando, digamos, una desigualdad sistémica. En el momento en el que generas esa desigualdad sistémica, apelas a una suerte de que el Estado de Derecho se hace más fuerte, y no es así, porque estás rompiendo el Estado de Derecho a costa de una promesa ficticia, de un compromiso que nadie sabe cuál es, ni nadie sabe si se ha firmado, de que las cosas se van a solucionar. Nuevamente,
No lo sabemos. Hay dudas, hay bastantes dudas, pero creo que no hay ninguna duda en que esa medida, esa ley de amnistía, no es proporcional. Aquí hay una cuestión Sí. que me gustaría aclarar, y es que, claro, la gente dice, bueno, pero tuvimos otra ley de amnistía en el 77, por lo tanto, pues, no será que no quepa aprobar una ley de amnistía. Pero claro, es que la situación es totalmente distinta, porque cuando se aprobó la ley de amnistía en el 77, para empezar, no teníamos aprobada la Constitución del 78. Se trataba de amnistiar precisamente aquellos delitos que habían sido enjuiciados durante un régimen dictatorial, Eso es. Claro. porque se trataba precisamente de pasar del régimen dictatorial al régimen democrático. En un régimen dictatorial no hay separación de poderes, no hay garantías, las garantías que se reconocen dentro de un sistema democrático. Claro, se aprobó precisamente esa ley de amnistía para hacer borrón y cuenta nueva, porque se trataba de unos delitos. Es más, se amnistió incluso delitos por terrorismo, porque se dijo, bueno, vamos a hacerlo de modo general para que efectivamente hagamos borrón y cuenta nueva y empecemos de nuevo dentro del régimen democrático ya con todas las garantías. Pero es que ahora tenemos todas las garantías. Ahora una amnistía, cuando se han enjuiciado esos delitos por jueces que son totalmente independientes, que no existe sospecha más que la que se pueda generar como consecuencia de aprobar la ley de amnistía. Eso No es. existe sospecha anterior de que esos jueces hayan podido dictar sentencias con prevaricación, ni, en fin, ni que hay separación de poderes, que pues no tiene, parece que no tiene ningún sentido una ley de amnistía. Y más cuando se está amnistiando a determinadas personas por determinados delitos muy concretos, que claro, si nos ponemos a pensarlo, fíjate, Ana, nos decía, no recuerdo quién, hace unos días, que iba a salir a romper coches, contenedores, a quemar contenedores y demás, y que, bueno, si le detenían y le enjuiciaban, iba a decir que era como consecuencia de que no estaba de acuerdo con el proceso político seguido en Cataluña. Se supone que le tendrían que amnistiar también, ¿no? Ya. Bueno, vamos a ir por partes porque yo creo que poco a poco se va, bueno, pues vamos centrando un poco el debate. Sí que es verdad que en los últimos tiempos nuestra confianza, los políticos, yo no voy a afirmar con rotundidad que los políticos mienten. Yo voy a afirmar que la mentira está en nuestra vida y en nuestra sociedad. A lo mejor yo también miento, a lo mejor. Pero yo no voy a decir que por el hecho de tener la condición de político eres un mentiroso, porque yo creo que hay gente que no miente. No miente por ser político, o no miente por ser médico, o no miente por ser profesor. Pero a los que sí que teníamos, o no mienten los periodistas, que esa es otra, a los que sí que teníamos un poco como en el podium de la no mentira, era a los juicios. Pero sí que es verdad, que estaréis conmigo, que se ha minado la credibilidad de los jueces. Probablemente esto no se ha hecho ni en 6 meses ni en 3 años. Ha sido una estrategia, una generación de opinión pública que ha venido durante años. Claro, si la sociedad confiaba, ya lo único que le quedaba es confiar en los jueces, en el poder judicial, y resulta que está minada su credibilidad y que los jueces y los juristas tampoco se ponen de acuerdo en esto, pues uno dice, pero bueno, vamos a ver, tan difícil es, a ver si va a ser que... Javier. Bueno, yo creo que es cierto lo que dices, pero me parece que todavía la inmensa mayor parte de la sociedad confía en la credibilidad de los jueces. Es verdad que, a pesar de lo que ha dicho Luis, que es correcto, tampoco las cosas son tan fáciles en el ámbito del derecho. Es decir, el derecho, y sobre todo el derecho constitucional, y por eso nos dedicamos a ello, algunos, permite una visión racional de los problemas políticos. Nadie duda que el objeto de estudio del derecho constitucional es la política, pero es con parámetros racionales. Eso no quiere decir que sean tan sumamente objetivos que no admitan discusión. Incluso sobre el propio asunto de la amnistía, pues la discusión puede existir. Ahora, yo creo que, como decía también María José antes, hay algo importante, ¿no? Y es que conceder esta amnistía es reconocer, por eso yo digo que quienes defienden la amnistía desde el independentismo más o menos radical, al menos son coherentes. Lo que pasa es que son coherentes con una premisa que yo no comparto, claro. Claro. La premisa es que el Estado actuó mal,
que el gobierno actuó mal aplicando el 155, que el Senado por mayoría absoluta se equivocó y que, en efecto, los jueces, el Tribunal Supremo y el resto de jueces que han estado persiguiendo estos delitos, en realidad son jueces prevaricadores de un Estado que no es democrático, que han decidido o han sido instrumentalizados por el poder. Ahí está ese concepto de lawfare que creo que ya en un programa anterior abordábamos, que es muy importante, o sea, muy importante. Yo rechazo absolutamente que ese concepto sea aplicable a nuestro caso, porque los que dicen esto, lo que dicen es esto: el poder político ha instrumentalizado a los jueces para perseguir al independentismo. No, aquí al independentismo no se le ha perseguido nunca, porque hoy existen partidos independentistas en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña, son plenamente constitucionales, se presentan a las elecciones y tienen el respaldo que tienen en cada caso. Evidentemente, los jueces actuaron porque entendieron que ahí se habían cometido una serie de delitos. Tanto es así que podemos recordar que aquí hubo una acusación inicial de rebelión. Había una duda jurídica también entre rebelión y sedición, como sabemos. El Tribunal Supremo, esto puede ser discutible, pero condenó por sedición, que es un delito menos grave que el que se había acusado. El juicio se transmitió por televisión todas y cada una de las sesiones. O sea, es decir, no puede haber más transparencia, más derecho de defensa, más contradicción procesal. Bueno, y detrás de esto hubo unas condenas. No olvidemos que gran parte de los condenados fueron indultados. Entonces, ¿para qué es la amnistía? Pues naturalmente hay un señor que tiene nombres y apellidos y que está en Bélgica o ahora en Francia, no se sabe. Ahora está en Francia. Creo que en Francia o sea, ya. exacto, ahora ya en Francia, más cerquita de la frontera, una persona que tiene el poder de dirigir 7 votos que son decisivos y que ha exigido, porque me gustaría que también pudiéramos entrar un poco en lo que dice esta proposición, porque una cosa, como decimos en la amnistía en general, y otra cosa es qué se está amnistiando aquí y los problemas que tiene, y esto ha sido aceptado, como sabemos, en un momento dado fue rechazado y dijimos, bueno, mira, a ver si a lo mejor va a resultar que el Partido Socialista va a decir, no, no puedo llegar tan lejos, esto es demasiado, no. Al mes se volvió con una redacción todavía más alejada de la Constitución y del derecho europeo, que también me gustaría que hablemos algo de la contradicción de esto con el derecho de la Unión Europea. A mí me gustaría puntualizar una cosa sobre esto que acaba de decir Javier, y es que aquí se ha querido trasladar la idea de que en España hay presos políticos. Sí. Y no es cierto. Tema tuyo, Luis. No es cierto, claro. Los presos políticos eran los que podían existir en la dictadura, que como decimos, precisamente por eso se aprobó la ley de amnistía del 77. Aquí hay presos que son políticos, pero no presos políticos. Políticos presos, como le decir. Ha habido, porque efectivamente, ya, ha habido, porque ya ni siquiera, porque fueron indultados, como bien dices. Pero ¿cuál es la cuestión? La cuestión no es una cuestión ideológica. Aquí se han perseguido estos delitos, pero no por una cuestión ideológica como se nos quiere hacer ver, no porque sean independentistas o nacionalistas, no, sino por los medios. No por los fines, no se les ha encausado y se les ha apresado por los fines. Por lo que piensan, exacto, sino por lo que han hecho. Sino por los medios. Es que no podemos olvidar que hicieron un referéndum ilegal, gastaron un montón de dinero en un referéndum ilegal, que eso ya parece que se olvida, ¿no? Porque como es un delito económico, parece que... Bueno, salieron a las calles, destrozaron, claro, paralizaron aeropuertos. Incluso llegaron a amedrentar a las fuerzas de orden público, creo alguna secretaria judicial, creo recordar que se quedó encerrada por ahí. Bueno, vamos a ver, es que todo eso tiene que tener... Y luego, perdona, en los actos de protesta más tarde, frente a la sentencia del Supremo, ya años después, ahí se bloqueó el aeropuerto del Prat, ahí se bloquearon autovías. También, o sea, eso tiene que tener una consecuencia, o sea, yo no puedo ir de repente con unos amiguetes, bloquear un aeropuerto, gastarme el dinero público en lo que sea si tengo un cargo público. Eso no se puede hacer, tiene que tener una consecuencia. Pero todo viene justificado en la defensa de una identidad común que es el país catalán o el Estado catalán, y eso por un lado, por los actores directos y por los actores indirectos en pro de retomar o de volver a esa comunidad autónoma la concordia, el bien común, el buen hacer. Claro, eso ya forma parte de otra palabra que está unida a esa teoría de la mentira, por ejemplo, ¿no? Como relato. Ojo con el relato, ¿verdad, Luis? Aquí hay una cuestión importante, que es que, a ver, los seres humanos
creamos alternativas a la realidad, es decir, queremos solucionar conflictos y muchas veces tenemos que inventarnos, ¿no?, soluciones en base a un lenguaje como eufemismos, etcétera. La educación al final es el arte del buen mentir para precisamente solucionar esos conflictos. Pero aquí la cuestión es muy clara. Por muchos relatos que uno quiere inventar, por muchos hechos alternativos, como diría Trump, que se quieran trasladar, eso lo puedes incorporar como imperativo desde el poder a la ley. La instrumentalización de los mecanismos constitucionales para imponer algo. Eso es lo que conllevaría la amnistía, que es un olvido por imperativo legal. Subrayo, olvido por imperativo legal, no porque lo diga yo, es que etimológicamente incluso viene de amnesia, que quiere decir que los ciudadanos van a olvidar o se les obliga por el poder a olvidar algo. Pero lo que no se nos olvida, porque al menos está escrito, es el artículo 9 de la Constitución. Dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y ahí hay una doble tesis, que es, los ciudadanos pueden hacer todo aquello que no está prohibido, sí, pero los poderes públicos tienen que hacer aquello que les está permitido, expresamente. Si la amnistía no aparece constitucionalmente, es más, viejo dicho, quien puede lo más puede lo menos, con lo que puede la Constitución es con algo muy inferior a lo que es la amnistía, que es el indulto, incluso prohíbe los indultos generales. Entonces, aquellos que defienden la constitucionalidad de estas medidas acuden a relatos, evidentemente, acuden al relato de que, bueno, si no está expresamente permitido, está implícitamente permitido, bueno, el asesinato no está en la Constitución y no está permitido. Además, como ha dicho en un brillante artículo el profesor Javier. Y otro punto, además, que me gustaría señalar, y es que quienes están tan convencidos de que la amnistía aparece expresamente o implícitamente en la Constitución, deberían de señalar, para empezar, por qué en el Constituyente se rechazaron enmiendas sobre la amnistía que se quería incluir y se rechazaron. En segundo lugar, también deberían de señalar por qué la Constitución, que ni siquiera cita el término amnistía, no lo hace, teniendo en cuenta que está atacando los pilares fundamentales de la Constitución, como es el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque si el Estado de Derecho es la sumisión del poder a la ley, con la amnistía se invierte. La ley queda subsumida, queda subordinada a los intereses del poder. Nuevamente rompe con la separación de poderes, nuevamente rompe con los derechos fundamentales de los ciudadanos, que se van a quedar por una decisión política desamparados ante una situación que podrán concluir, bueno, puedo lanzar coches, o sea, puedo atacar coches hacia una declaración ideológica de independencia de mi hogar y entonces, en ese caso, se me amnistiará a mí también y puedo... Entramos en un relato bastante tortuoso que nos aparta de las reglas objetivas que sí nos proporciona el derecho y complicamos las cosas por unos intereses originales de juristas, tal vez, que quieren ser más originales que científicos. Ya. O sea, que lo del bien común, la concordia, devolver la tranquilidad, eso tampoco cuadra, ¿no? Bueno, tampoco cuaja. Lo que pasa es que habría que demostrarlo, ¿no? Es verdad que, bueno, yo obviamente estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Luis ahora, o sea que yo creo que la Constitución en realidad no permite la amnistía, pero yo... Ninguna, porque ha habido amnistías fiscales. Otra cosa es que utilicemos mal el lenguaje. No, Ana, sí. Exacto, la amnistía fiscal es otra cosa, ¿eh? En realidad eso tiene otra serie de parámetros, no estamos diciendo... No, ahí lo que pasa, eso es una regularización que se hace, no tiene nada que ver con esto, como bien ha dicho Luis, que es el olvido intencionado. Como yo he dicho alguna vez, el indulto es perdonar, la amnistía es pedir perdón, ¿no? Entonces, por eso aquella amnistía del 77 tenía sentido, porque venía después de una dictadura, y, es decir, bien, y aún así podría ser discutible, pero no tiene los problemas que tiene esta amnistía desde el punto de vista de la constitucionalidad. Pero dicho esto, es que yo, o sea, cuando he escrito sobre el tema, después de esta primera fase, luego he dicho, bueno, ahora vamos a suponer que tal vez cabe alguna amnistía. Bueno, esta amnistía, ¿qué requisitos tendría? Sí, porque es curioso que tendría que tener un fin, claro. Os estáis refiriendo a esta amnistía con el demostrativo, esta. O sea, podría caber alguna amnistía. Eso, pero esta... No, o sea, yo lo que creo es que... En la hipótesis. No, a ver, eso, voy a tratar de explicar mi visión. Creo que no cabe ninguna en la Constitución, pero dicho esto, creo que esta afirmación de que no cabe ninguna tiene un cierto margen de discusión. Es decir, hay algunas personas que con ciertos argumentos, a pesar de que yo comparto los que ha dicho Luis, pero otras personas pues dicen, bueno, en realidad el indulto general tiene una naturaleza, la amnistía tiene otra, y puesto que la Constitución no dice nada, y luego ya la famosa teoría del árbol vivo, que consiste en decir, bueno, aunque el constituyente rechazó esto, pero ahora estamos años después, pero vamos, que yo no suscribo nada de eso. Pero quiero decir, aunque puedo admitir ahí un cierto margen de debate, donde me parece que se cierra ya el margen de un debate vamos, no voy a decir que se cierre el margen de debate porque todo es debatible, pero en fin, donde creo que ya no tenemos
ningún argumento mínimamente sólido en términos jurídicos para decir que esta proposición de ley es inconstitucional. Primero porque es una autoamnistía. O sea, lo que quiero decir es que si cupiera alguna amnistía, porque además me parece, sinceramente, que también desde el punto de vista, si queremos, de la estrategia argumentativa, ahora llega el momento de esta amnistía. Es decir, cuando se hablaba de la amnistía pero no había una proposición de ley, pues hablábamos en general. Ahora tenemos una proposición de ley. Y esa proposición de ley no ha hecho más que empeorar durante toda su tramitación en el Congreso. Claro, cuando hablábamos de algo etéreo, pero ahora ya está negro sobre blanco. Exacto. Sí, Luis. Eso es. Claro, ha empeorado en base Es a las una exigencias autoamnistía, que ha ido porque, generando Junts. porque los amnistiados, algunos de ellos son, bueno, digamos, el líder del partido de los 7 famosos votos con los que se va a aprobar la amnistía. Y con si problemas de terrorismo, de torturas, de malversación que van a resultar Pero se ha amnistiados. dicho que el delito de terrorismo no era... También hay discusión si era aplicable o no aplicable a lo que vimos en televisión. O sea, lo que hace ahora mismo la proposición... Un terrorismo que no afecta a los derechos fundamentales, claro, creo que era, ¿no? Exacto. Dice, bueno, se exceptúa de la amnistía el terrorismo, es cierto, salvo, tú lo has dicho, el que no afecta a los derechos... ¿Qué terrorismo? Se dice el terrorismo según la directiva de la Unión Europea. La directiva de la Unión Europea define perfectamente terrorismo, y terrorismo son, pues, parte de los actos que hemos comentado antes, es decir, actos que tienen que ver, obviamente, con finalidad política o la que sea, eso da igual, pero donde ya pues hay lesión de la vida, de la integridad física, de la integridad moral, de instalaciones básicas para el Estado, o aquello que tiene como finalidad coaccionar al Estado para que haga algo. Por ejemplo, convocar un referéndum. Entonces, cuando usted puede pedir el referéndum, es que hay vías democráticas. Es que hay vías democráticas. Entonces, cuando un Estado ofrece vías democráticas, evidentemente quedan deslegitimadas las vías de la violencia, ¿no? Habéis mencionado el marco europeo. Cuando este debate parecía que estaba un poco colapsado y no sabían por dónde salir, obviamente los que defienden esta amnistía dijeron, no, pero es que esto lo dice Europa. Y claro, parece que cuando Europa dice algo, como que todos los plegamos. María José, ¿esto lo dice Europa? No sé, yo no he escuchado nunca a nadie en Europa que diga nada similar, ¿no? O que, al contrario, lo que están diciendo es precisamente, bueno, empezando por la Comisión de Venecia, que vino precisamente a España para analizar esta ley que ahora se ha aprobado en el Congreso y que está en tramitación en el Senado, y lo que ha dicho es que habría que reformar la Constitución para empezar. O sea, eso para empezar, y luego pues ha detectado... Sí, pero el relato, ¿no? Porque relato. Esto sería también interesante. ¿Qué dijo el gobierno cuando todavía no estaba ni siquiera aprobado el dictamen de la Comisión de Venecia? ¿Qué decía la Comisión de Venecia? Ya, ¿no? Claro, bueno, pero es eso... Entonces, es que claro... Pero es lo que decimos, ahí tiene razón Luis, que hay un plano político, el plano de la política y el plano jurídico, ¿no? Y en el plano político se puede decir cualquier cosa. Bueno, eso tampoco debe ser así. O sea, bueno, sí, lo hemos asumido. Sí, es así. No, pero Ana, es así no porque... es justo decir que como soy político puedo decir cualquier cosa. Sí, no, hombre, sí, te voy a... sí. Perdona, sí que puedes. Es así, Perdona, es que sí que puedes. Lo que sucede es que luego lo pagarás en las urnas o no. O no. Porque parece que esto no se paga en las urnas. A nosotros, si nos piden la opinión, pues hombre, francamente, un gobierno que sobre un borrador filtrado... No, a mí me parece tremendamente además luego grave. La Comisión de Venecia introdujo nuevos párrafos, porque yo creo que como se filtró, le salió mal al gobierno. Pero no le salió tan mal, Ana. Porque ¿sabes qué pasa? Porque el gobierno, la noticia fue que el gobierno decía que la Comisión de Venecia decía que la amnistía no tenía problema. Claro. La Comisión de Venecia lo único que dice en ese dictamen es que el asunto de la constitucionalidad ella no lo valora, porque ese es un asunto, digamos, de plano interno. Y luego empieza a señalar toda una serie de problemas, como lo que está describiendo María José. Pero la cuestión es eso, que aparte de la Comisión de Venecia, en Europa están con mucha cautela y mucho recelo viendo este proceso. Entre otras cosas, Europa ya actuó frente a Rumanía por algo que viene a ser muy similar a lo que realmente se quiere hacer aquí, porque como ha dicho Javier, en realidad esto es una autoamnistía, porque se está amnistiando a un socio del gobierno. Una amnistía a la carta, ¿no? Claro, sí, pero además porque es que el que vota a favor de la amnistía claro, va a ser uno de los amnistiados, ¿no? Entonces, entonces, bueno, bueno, ya digo... ¿Se puede amnistiar a alguien que no ha cometido que no está juzgado ni condenado? Bueno, es que la amnistía se sí dicta que un auto de sobreseimiento. Esa es la diferencia con el indulto, con el indulto. porque borra, o sea, es como si no hubiera Por sucedido eso tenemos nada, amnistía, porque este señor no está juzgado y condenado. Si no, ya habría sido indultado. Claro, habría sido indultado.
Ese es el problema. Luis, el relato, el famoso relato, ¿lo aguanta todo? El relato... Hombre, también esto, en periodismo también, en periodismo, sobre todo en comunicación, también hay una máxima que dice es el que ataca primero o el que sale primero siempre va a, pues eso, a tener la audacia de controlar un poco más el relato, ir a rebufo. Entonces, si el gobierno utilizó, digamos así, un borrador de la Comisión de Venecia, pero fue el primero que salió al final, el primer titular, es el que, a partir del cual se empieza a generar tenido tanta todo. difusión como aquello que dijo el gobierno. Claro, Lo que luego vino pero después, eso el pasa dictamen de la siempre. Comisión de Venecia, cuando Pero finalmente eso se pasa publicó, siempre. tuvo Seguramente no se muchísima conoce, menos claro, publicidad. gente no lo conoce. En otros ámbitos, por ejemplo, lo que se conoció como la pena del telediario, ¿no? O sea, una persona que es investigada o incluso acusada y va a un juicio por ser corrupto, esa pena del telediario, luego al final no pasa nada, o es absuelto, pero al final ha pagado, la imagen es esa. Y yo creo que en eso consiste, ¿no? A ver, la verdad, cuando un periodista, ya que estoy en una casa de ellos, al final es un experto en crear noticias. Y bueno, con pero ello ahí me- teníamos un debate Y con muy ello me serio. refiero No, ahí que teníamos un la debate verdad, muy serio. la verdad A es un partir- periódico de Murcia. Sí, la con verdad esto, es un quiero, periódico de con Murcia, esto quiero sí. decir Pero los que quien periodistas tiene el no poder no. de trasladar un eje de repetición de la noticia, es decir, si estás constantemente lanzando un mensaje, tienes poder de difusión pero- en ese traslado, al Sí. final la gente que lee la verdad, Ya, pero el lee la periodista- verdad de Murcia, la gente que escucha una noticia, escucha la noticia manufacturada Ya, por el sí. gobierno, Y que es quien tiene obviamente, mayor ya, poder de pero vamos a difusión. ver, pero el periodista no crea la noticia, no genera la actualidad. ¿No utiliza unas palabras concretas, estas sí y estas no? Sí. Entonces crea. Sí, pero vamos Crea a ver, un si el concepto, gobierno un marco, filtra y ese un marco borrador- lo tragas. Claro, lo pero tragas si no, quieres sí, consumir pero ese si el periódico y gobierno esa filtra noticia. un borrador, si el gobierno te filtra una mentira, ¿Cómo sabes que es una mentira? No es una, No, claro, pues es que es no. relativo A ver, todo. claro. Lo tienes que probar, la pues mentira. tú, hay Claro. una función que es la de, analizar, contrastar, Eso que en es. muchas ocasiones no Sí. se hace, y luego ser elemento de difusión de la misma. Pero luego Pero ese Pero dictamen, en cualquier ese caso- dictamen, Claro. Ana, no decía que la ley fuera inconstitucional, ¿no? Entonces el gobierno, Claro. eso es suficiente para Claro, su titular. y en cualquier caso los medios de La Comisión de Venecia comunicación... no dice que sea inconstitucional. No, Claro, pero lo los que Los dicen, medios no de voy a entrar. comunicación Lo que dicen- tenéis obviamente la mayor posibilidad de influir en la opinión pública, porque al final los medios de comunicación Sí, son los que trasladamos sois la los que información. trasladáis esa Pero a lo que yo información. voy es que los medios de comunicación también a su casa, por así decirlo, llegan una serie de informaciones de una manera o de otra, que pueden ser verdad, que se pueden ser mentiras o que pueden ser medio pensionistas. Si el medio de comunicación, por los intereses que sea, Claro. a veces por una cuestión de medios, o sea, que no tiene capacidad para contrastar, o a veces por otros intereses inconfesables, dice, yo me limito a trasladar esta información, claro, o sea, a lo que yo voy que es que esto es una responsabilidad compartida, Eso o sea, es. no podemos decir Eso yo, es. esto del cuarto poder como que nunca ha estado, porque luego está el lector-espectador, y el lector-espectador primero busca la referencia de aquel medio de comunicación que está de acuerdo con lo que él piensa o que va buscando en lo que quiere que le digan. ¿Sabes? Sí. Volvemos ahí entonces Sí. en un punto importante, y es que cuando estamos hablando de la amnistía, en pocas ocasiones nos referimos a los ciudadanos que están observando todo el proceso de la Pues es a amnistía. lo que voy, sí. Y precisamente, ya que estamos en ese contexto, todo acaba derivando, ¿no?, en un cinismo democrático. Además, esto ha sido estudiado, donde ese ciudadano se da cuenta de que todos aquellos medios tradicionales de defensa de un Estado de Derecho, de la Constitución, etcétera, todos aquellos medios tradicionales donde la soberanía popular se transforman en hechos, como son los procesos de elecciones generales, etcétera, y investiduras parlamentarias, se da cuenta de que ya no depende de él. Y Claro. le da igual. Hasta ese Claro, punto en el que porque acaba se- observando todo este proceso de amnistía. Como un espectador. Seguramente muchos comentarios en muchísimos vídeos en YouTube o donde sea sobre amnistías dirán es que tendríamos que salir a la calle, pero saben perfectamente que por salir a la calle las cosas no se solucionan. Pero para ellos, me refiero, hay una distancia tan importante entre lo que ya la sociedad entiende que es la solución y entre los medios jurídicos para lograrla, se ha separado tanto en base a unos intereses que siempre estuvieron ahí partidistas, de partidos políticos, se ha separado tanto, hay una distancia tan importante, que el derecho ahora mismo,
interno, me estoy refiriendo, ya no puede encontrar la solución aquí dentro. Claro. Tenemos que acudir a instancias supranacionales. Tribunal de Justicia de la Unión Europea aquí seguramente decía tendrá, yo tendrá toda la capacidad de decisión del mundo, Europa, yo que creo al final todavía rompe tiene el de alguna respeto manera. de la sociedad española, Eso es. ¿no? Porque se ha minado la credibilidad y la confianza de los políticos, se ha minado la credibilidad y la confianza de los jueces. O sea, se dicen cosas sobre los jueces en una tribuna del Congreso que no se deberían de decir. Se ha minado la credibilidad y la confianza de los periodistas, o sea, del llamado cuarto Eso poder. es. Entonces la sociedad se distancia. Yo creo que le queda Europa o la otra opción, dice, mira, que les den lo que quieran y que nos dejen en paz. Y yo creo que las dos, bueno, la de Europa no es mala, pero esta segunda es muy mala. Hombre, sobre Es todo una pena porque porque nos quedan hay... 5 minutos, ¿eh? Sí. Sobre todo porque hay muchos ciudadanos aquí en estos territorios que no quieren la independencia, que quieren seguir siendo españoles y no podemos abandonarlos tampoco a su suerte. Ya. Si no fuera por ellos, a lo mejor decías, bueno, mira, pues si se quieren ir, que se vayan, sobre ¿no? todo yo creo Pero- que en un Estado de Derecho pues se trata de, en efecto, imponer la Constitución y la ley. Y como yo he dicho y reitero, porque para mí esto es la clave, hay vías democráticas. O sea, aquí no se persigue al independentista. Yo tengo colegas, amigos independentistas, ellos pueden tener sus argumentos, lo que no se puede es tratar de el puñetazo en la mesa y luego decir, aquí no ha pasado nada. Es más, vosotros habéis sido los malos por habernos perseguido, porque nosotros estábamos ejerciendo un Ya. supuesto derecho Yo creo que- a independizarnos como sea, ¿no? Pero si yo creo que en eso yo creo que coincide la inmensa mayoría de la sociedad española, que las cosas no se pueden hacer por las bravas y sobre todo no obligarte a algo que has visto y has oído y que has contemplado, y en el caso de Cataluña han vivido en sus propias carnes, que te diga alguien que no, que eso no fue verdad. Ya, pero ahí, Bueno, viene, pero ahí viene el incluso- argumento político. El factor más decisivo siempre en las políticas es el miedo. Si tú dices que por un lado viene la ultraderecha y en su momento por otro lado viene la ultraizquierda con Podemos en aquel momento, condicionas a que la sociedad, aunque esté de acuerdo en las premisas básicas, procedimentalmente en elecciones se tengan que dividir. Y funciona Bueno, así. pero yo creo que todo el mundo efectivamente lo ve claro, incluso el propio partido que ahora ha puesto en marcha esta ley, lo veía claro meses antes. O sea, Ya. lo veía toda la sociedad Ya. española, lo veía Ujú. bastante claro, ¿no? Ujú. En general. O sea que yo creo que el problema no viene por ahí, el problema viene, como ha dicho antes Javier, porque, bueno, pues una serie de intereses políticos. Nos queda muy poco tiempo, pero no quería yo que se... Bueno, la amnistía está en el Senado, hay esas dos opciones, puede ser en un mes, o sea, puede ser inmediato o puede ser en 2 meses, vuelve al Congreso, el Congreso la aprueba, se publica la ley. Entendemos que inmediatamente a publicarse la ley habrá un recurso de inconstitucionalidad. ¿La ley es efectiva independientemente de que haya un recurso de inconstitucionalidad? Porque ya sabemos cómo se la gasta el Constitucional. Ya. Bueno, a ver, aquí la ley intenta una aplicación efectiva diciendo que los posibles recursos o cuestiones que se hagan, no solo el de inconstitucionalidad, Sí, sino contra la cuestión europea. prejudicial Sí, europea, que europea. seguramente va a haber muchas, no paralizarían la aplicación de la ley de amnistía. Yo creo que eso al final lo que va a hacer es alargar o sea, en el ámbito de la cuestión prejudicial está claro que habrá cuestiones prejudiciales sobre el artículo de la ley que dice que las cuestiones no deben suspender el proceso, con lo cual habrá una primera cuestión para ver si eso se puede hacer, que no se puede hacer porque la cuestión prejudicial está regulada en el Tratado pues ser de más Funcionamiento de la Ya Unión se ha Europea. pronunciado el comisario Reynders en ese Claro, sentido, o sea, diciendo que prevalecerá la suspensión. Exacto. La O sea, suspensión que- de la ley. La Los, suspensión de la ley. los jueces ¿Se pueden puede? inaplicar la ley o pueden plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o pueden plantear cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Y yo creo que vamos a ver todo eso. Vale. Sí. O sea, ¿se puede amnistiar al personaje en cuestión, a Puigdemont, aunque luego el Constitucional o la Europa Mientras- diga no, que esta... Mientras no. esté la cuestión, la ley, o sea, el proceso está en suspenso, por lo tanto, como Puigdemont, sabemos que está afrontando determinados procesos y lo que pasa que al estar en rebeldía y no ejecutarse la orden de detención porque no ha llegado a España, pues esa es la situación, pero esos procesos están abiertos. Esos procesos van a seguir abiertos, ese es mi pronóstico, Bastante años. tiempo. Años, porque ahí se van a plantear cuestiones prejudiciales o cuestiones de inconstitucionalidad Entonces, y ¿para mientras qué, no sí, se para qué resuelva... este lío? Sí, sí, Pues y por- sobre por- todo porque que... el que estaba en Waterloo vivía también en un mundo paralelo a la... Ya, yo bueno, pero yo una creo cosa que es algo que el de que esté en realidad Wa- hay y entonces... Claro, pero una cosa es que el de Waterloo viva en un mundo paralelo y otra cosa es que el equipo, los políticos, asesorados por juristas
que han puesto en marcha todo este mecanismo no sepan esos plazos. Bueno, pero si es que a lo mejor lo saben, seguramente Hombre, lo claro, saben. tienen que saber. Claro, claro, lo que pasa es que No, interesa... la previsión era otra. Sí, pero además pensaban interesa. que podría lograrse para venir a las elecciones, Bueno, a la digamos, investidura de presidente claro, de digamos Cataluña. que lo han intentado y tal todo. vez todavía lo piensan, pero Claro. no. Sí. Pero mi No se pronóstico, puede. mi Digamos que pronóstico es lo no. han intentado todo porque precisamente para eso han incluido dentro de la ley esta cláusula de que no hay que suspender de que los no se procesos. puede suspender, etcétera. Pero claro, es que la realidad es la realidad y los hechos pues no pueden discurrir por otros cauces distintos. Entonces, hay una posibilidad de suspensión y además los jueces, como también ha dicho Javier, pueden inaplicar. O sea, no solo pueden plantear la cuestión prejudicial, sino inaplicar. O sea, esto... Por Aunque contradicción tengan con que el derecho asumir, europeo. Por que se le contradicción llama con el derecho europeo, prevaricadores, claro. vendidos y todo eso. Lo tendrán que Claro. asumir, ¿no, Luis? Sí, al final lo único que queda para el Poder Judicial es la labor de su trabajo. Ellos ahora se está diciendo que son prevaricadores por aplicar la ley, está, ¿no?, digamos, ese fantasma recorriendo Europa, y ahí está un poco la cuestión, si ellos van a tomar y van a seguir tomando la decisión de aplicar la ley o en cambio van a tener que o inaplicarla, en este caso la Constitución, o veremos a ver. Eso ya es una cuestión que si dijese algo probablemente entonces, entraría luego en una mentira. Volviendo claro. al inicio del programa, yo creo que este no será el último programa que haremos sobre la amnistía. Yo quiero decir, ¿Quieres decir? una cita en 2 segundos para polemizar con Luis, dado que hemos estado de Ahora, acuerdo pero en si todo. hemos polemizado Que es- bastante. que Realmente es- habéis polemizado No, que contra va. mí, ¿eh? Yo no lo voy a Que va, decir. Sobre todo ellos. Luis ha pero polemizado pero contra la mí. cita- soy un talibán. Pero mira, para la cita es para defender lo que tú has defendido, Ana, porque es una cita de Antonio Machado que dice: tu verdad, no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Yo creo que aquí hay una verdad, debemos buscarla, y esa verdad es que esta ley es un atentado a la separación de poderes, a la independencia judicial, a la Constitución y al derecho de la Unión Europea. Bueno, pues yo creo que De ha quedado acuerdo. meridianamente claro. Muchísimas gracias a Javier y a María José, son habituales de la casa y se lo agradecemos igualmente porque siempre están a disposición. Y a Luis, pues según me mandó Ha sido un Javier placer. el currículum, digo, este chico me va a dar, perdón chico, este Bueno, mi caballero- apellido Chico, así que todo correcto. García Chico, García Sí, sí, Chico. este caballero nos va a dar buenas tardes y buenas noches y yo creo que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a vosotros. todos ustedes, esperemos que bueno, pues hayan disfrutado tanto como nosotros, que a pesar de estar de acuerdo, pues hemos tenido momentos también de tensión y de polémica. Volvemos la semana que viene. Buenas noches.